Mi hijo Roberto me llamó 19 veces en una sola tarde. Papá, no hagas eso. Papá, por favor, detente. Papá, podemos hablar. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Todo había empezado una semana antes, el Día del Padre, cuando decidió regalarle a su suegro una camioneta Toyota Highlander valuada en 500,000 pesos. Y a mí un par de zapatos de 300. Sí, leíste bien. Zapatos baratos en una bolsa arrugada. Mientras su suegro Leopoldo recibía las llaves de ese vehículo nuevo y reluciente, yo, Julián, el hombre que lo había criado desde que tenía 6 años, abría una bolsita de papel que no pesaba nada. Y no era por el valor del regalo, era por lo que representaba. Pero quiero contarte cómo pasó todo, porque lo que hice después dejó a todos con la boca abierta. Ese domingo en la mañana me llegó un mensaje de Roberto. Papá, pásate por la casa después de comer. Tengo algo para ti. Pensé que sería como siempre, una comida familiar, quizá unas palabras bonitas, tal vez ese reconocimiento que durante años había esperado recibir de él. Qué ingenuo fui. Me levanté temprano. A mis 71 años ya no duermo como antes. Me afeité despacio, con calma. Me puse mi camisa blanca favorita, esa que Roberto me había regalado hace años cuando todavía le importaba lo que pensaba de él, y me rocié un poco de la colonia que mi difunta esposa siempre me decía que me quedaba bien. Antes de ir a su casa, pasé por la panadería de la esquina y compré un pastel de chocolate que a él le encantaba de niño. Doña Rosa, la dueña, me saludó como siempre. ¿Para el Día del Padre, don Julián? Sí, seguro que mi hijo me tiene algo especial, respondí con una sonrisa. En ese momento todavía creía que así sería. Llegué a su casa con el pastel en las manos, cuidándolo como si fuera un tesoro. La puerta estaba abierta y escuché risas en el patio. Caminé hacia atrás y ahí fue donde sentí que algo en el pecho se me rompía. Roberto, mi hijo de 34 años, estaba entregándole las llaves de una camioneta nueva a Leopoldo, su suegro. La gente alrededor aplaudía y reía como si acabara de salvar al mundo. «Feliz Día del Padre, suegro», decía Roberto con una sonrisa de orgullo. Mariana, mi nuera, grababa con el celular y tomaba fotos desde todos los ángulos, ya imaginando cuántos «me gusta» iba a recibir en redes sociales. Leopoldo acariciaba el cofre como si fuera oro puro. «Ay, hijo, no debiste gastar tanto en mí», decía, pero en su cara se notaba que estaba encantado con el regalo. Y yo, que había trabajado toda mi vida para darle lo mejor a ese muchacho, estaba parado ahí, invisible, con el pastel en las manos y un nudo en la garganta. De pronto Roberto volteó como si recién recordara que yo existía. «Papá, ya llegaste», dijo, acercándose con una bolsita de papel en la mano. Era de esas que te dan en las zapaterías baratas. Me la entregó sin más. «Esto es para ti». La bolsa no pesaba nada. La abrí despacio, sintiendo las miradas de todos los que ahora se habían quedado en silencio observando. Adentro había un par de zapatos de piel sintética con la etiqueta todavía puesta, 299 euros, y una nota doblada. La abrí y leí: «Papá, sé que no te gustan las cosas caras. Espero que estos zapatos te duren mucho tiempo. Feliz Día del Padre. Con cariño, Roberto». Sonreí forzadamente. «Gracias, hijo, están bonitos», dije, aunque por dentro sentía que me habían dejado vacío. No fue enojo lo que sentí, tampoco simple tristeza. Fue algo más profundo, el momento exacto en que comprendí que para mi propio hijo yo valía 300 pesos. Me quedé ahí viendo cómo todos volvían a rodear la camioneta, hablando de lo lujosa que estaba. Leopoldo ya estaba sentado en el asiento del conductor, encendiendo el motor, probando el estéreo, mientras Mariana grababa todo para sus redes. Y yo con mis zapatos baratos en la mano. Era solo un mueble más del patio. En ese instante no sabía que esa humillación sería el detonante para que, días después, yo tomara una de las decisiones más importantes de mi vida. Mientras todos se reunían alrededor de la camioneta, yo me quedé al margen, observando como si estuviera viendo una película en la que no tenía ningún papel.
Leopoldo sonreía de oreja a oreja. Mariana no paraba de tomar fotos y Roberto parecía el hombre más orgulloso del mundo. Yo me moví despacio hacia una mesa lateral donde dejé el pastel que había traído. Nadie siquiera me preguntó qué era. Me acomodé en una silla del rincón mirando la escena. Podía escuchar los comentarios de los invitados. «Qué generoso es Roberto. Leopoldo se lo merece. Mira qué bonita camioneta y nuevecita». Cada frase me golpeaba más. En mi mente no dejaba de pasar como una película todo lo que había hecho por mi hijo a lo largo de su vida. Desde que su mamá murió cuando él tenía apenas 6 años, yo había sido su padre y su madre. Lo cuidé cuando estaba enfermo. Trabajé turnos dobles para que no le faltara nada. Renuncié a mis propios sueños para financiar los suyos. Recuerdo que cuando cumplió 16, me pidió una bicicleta de montaña. Una muy específica que costaba casi lo mismo que yo ganaba en 2 meses. Comí frijoles y tortillas durante semanas para poder pagarla. Y cuando decidió estudiar ingeniería en una universidad privada carísima, vendí el auto que le pertenecía a su mamá para cubrir el primer año. Después trabajé de velador por las noches, además de mi empleo en la fábrica para pagar los otros 3. Cuando se casó con Mariana, le di 100,000 pesos para la boda, sacando un préstamo que tardé años en pagar. Y cuando compraron su casa, aporté 200,000 para el enganche y hasta les compré los muebles de la sala. Cuando Roberto perdió su empleo, le pagué la hipoteca durante meses y me hice cargo de la despensa. Todo eso lo hice sin pedirle nada a cambio, solo con la esperanza de que me viera y me valorara como su padre. Pero ahí estaba, en el Día del Padre, viendo cómo él trataba a Leopoldo como si fuera su verdadero papá, dándole un regalo que costaba casi lo que yo ganaba en un año entero, y a mí, un par de zapatos baratos. En ese momento sentí una mezcla de vergüenza y claridad. Era como si de golpe me quitara una venda de los ojos. No era un error. No, era que se le hubiera olvidado comprarme algo mejor. Roberto había elegido darme eso, y esa elección decía mucho más de lo que él creía. De pronto, mi nieta Valeria, de 16 años, se acercó. Ella siempre ha sido atenta y observadora. «¿Te gustan los zapatos, abuelo?», me dijo, mirándome con esos ojos grandes que me recordaban a su abuela. «Sí, están bien», respondí, aunque la voz me salió algo quebrada. «Yo creo que papá debería haberte regalado algo mejor. Tú eres el mejor abuelo del mundo». Sentí que esas palabras me atravesaban. ¿Cómo era posible que una adolescente entendiera lo que su padre, un hombre de 34 años, no podía ver? Me incliné hacia ella y le sonreí. «Gracias, hija. Eso que me dices vale más que cualquier regalo». La fiesta continuó. Los vecinos, los amigos de Mariana y algunos compañeros de trabajo de Roberto seguían felicitándolo por el gran detalle que había tenido con su suegro. Nadie me preguntó qué me había regalado mi hijo. Nadie parecía notar que yo estaba ahí, sentado solo con una sonrisa fingida. En cierto momento, Leopoldo se acercó a mí, con su sonrisa de triunfo bien puesta. «¿Viste qué hijo tan maravilloso tienes?», me dijo señalando la camioneta. «Sí, muy bonito regalo», contesté intentando mantener la compostura. «Es que Roberto siempre ha sido como un hijo para mí», añadió como si quisiera remarcarlo. Por dentro me hervía la sangre, pero no dije nada. Si algo había aprendido en mis años de vida, es que a veces el silencio dice más que cualquier discusión. Cuando por fin me despedí, Roberto me dio un abrazo rápido, casi mecánico. «Gracias por venir, papá. Que disfrutes los zapatos». Me subí a mi viejo sedán, con más de 15 años encima, y mientras manejaba de regreso a casa, los zapatos en la bolsa del asiento del copiloto parecían burlarse de mí. Esa noche, mientras me sentaba en mi sillón, decidí que algo tenía que cambiar. Y no hablo de venganza ni de hacer un escándalo. Hablo de poner un alto. Esa noche casi no dormí. Pasé horas pensando en cada peso, cada minuto, cada sacrificio que había hecho por Roberto, pensando en cómo había permitido que me tratara así. Y fue en esas horas de madrugada cuando tomé la decisión que cambiaría todo. A las 5 de la mañana, todavía sin haber pegado un ojo,
Me levanté del sillón. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente más clara que en mucho tiempo. Me fui directo al cuarto. Abrí el closet y saqué una caja de cartón que había guardado por años. Adentro, perfectamente apilados, estaban los recibos y comprobantes de casi toda mi vida como padre. No era que fuera rencoroso ni que llevara cuentas por egoísmo. Mi difunta esposa me había enseñado a guardar todos los papeles importantes por si algún día hacían falta. Ese día había llegado. Sobre la cama extendí todo. Recibos de cuando pagué sus clases de natación durante 2 años. El comprobante de la bicicleta de montaña que le compré a los 16. Las mensualidades de la Pino Misintot, universidad privada que costaba más de lo que yo ganaba al mes. El préstamo de la boda, el dinero del enganche de su casa, los pagos de su hipoteca cuando se quedó sin empleo, las cuentas del hospital cuando Mariana perdió al bebé. Todo. Hice cálculos mentales y me quedé helado. En total, había invertido más de 4 millones de pesos en la vida de Roberto, dinero que no me sobraba, que muchas veces pedí prestado, que me costó años de desvelos y trabajo duro. Y él, en su día, había decidido darme un par de zapatos de 300 pesos. Me quedé un momento sentado al borde de la cama, mirando los papeles. Sentí una mezcla de tristeza y una especie de libertad extraña. Me dije a mí mismo, ya basta, Julián, esto se acaba hoy. Me di una ducha rápida, me puse mi mejor traje y desayuné sin prisa, algo que no hacía desde hacía años. Cuando dieron las 9 en punto, ya estaba parado, frente al Banco Nacional con la carpeta bajo el brazo. Entré y pedí hablar con la ejecutiva de cuentas. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas, dije sin titubear. ¿Todas, señor Méndez?, me preguntó con cara de sorpresa. Algunas llevan años activas. ¿Todas?, respondí mirándola directo a los ojos. En menos de media hora, la transferencia mensual que le mandaba por si acaso quedó cancelada. Lo mismo la tarjeta de crédito adicional que él usaba como si fuera suya. También cerré la cuenta de ahorros conjunta que había creado para el futuro de Valeria, y que Roberto vaciaba cuando se quedaba sin dinero. Para rematar, cambié el beneficiario de mi seguro de vida. Ya no sería él, sino una fundación de becas para jóvenes sin recursos. ¿Algo más, señor Méndez?, preguntó la ejecutiva. Saqué de la cartera las tarjetas extra que le había dado. Sí, quiero cancelar todas estas también. Firmé los papeles con una calma que me sorprendió. Cada cancelado que escuchaba de la ejecutiva me hacía sentir más liviano, como si me quitaran piedras de encima. Salí del banco a las 11 de la mañana y respiré hondo. No había rabia ni culpa, solo una paz, que no sentía desde hacía años. Sabía que en cuanto Roberto se diera cuenta, vendría el verdadero conflicto. No tuve que esperar mucho. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. No contesté. A las 2:15 volvió a sonar. Tampoco contesté. A las 3 de la tarde ya llevaba 8 llamadas, perdidas. La 9ª sí la tomé. «Papá, ¿dónde estás?», preguntó Roberto con voz nerviosa. Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Llamé al banco y me dijeron que estaba cancelada. ¿Tú sabes algo? Sí, yo la cancelé esta mañana, respondí, como si le estuviera diciendo que había cambiado una llanta. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Esa tarjeta la uso para emergencias. ¿Emergencias como regalarle una camioneta de 500,000 pesos a Leopoldo? Le solté sin rodeos. Hubo un silencio pesado. Podía escuchar su respiración agitada. Eso no tiene nada que ver. Ese regalo lo pagué con mi dinero. ¿Tu dinero? ¿El mismo que ahorras porque no pagas renta, seguros ni la mayoría de tus gastos?, le pregunté, manteniendo la voz firme. Otro silencio más largo. Papá, somos familia. Exacto. Y pensé que eso significaba que el Día del Padre merecía algo más que unos zapatos baratos. Él trató de justificarse, de decir que era solo un regalo, que estaba exagerando. Pero yo ya no estaba dispuesto a permitir que me tratara así. No es drama, Roberto, es dignidad, y hoy decidí recuperarla. Hubo un silencio incómodo
antes de que intentara negociar. ¿Podemos hablar en persona? Claro, pero no esperes que cambie de opinión, le advertí. Colgué. Esa tarde el teléfono sonó 20 veces más. No contesté ninguna. Pasadas las 6 de la tarde, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Me asomé por la ventana y vi el coche de Mariana. Ella permanecía sentada al volante con el celular en la mano y Roberto bajó de golpe cerrando la puerta con fuerza. Su paso era rápido, decidido y la cara roja, como si hubiera estado a punto de explotar. Golpeó la puerta 3 veces, tan fuerte que hasta las paredes vibraron. «Papá, abre. Tenemos que hablar», gritó. Abrí despacio, sin prisa, y me hice a un lado para que entrara. Roberto pasó como un huracán hacia la sala sin siquiera mirarme. Se dejó caer en el sillón, pero en la orilla, inclinado hacia adelante. «¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué cancelaste todo y no contestas el teléfono?», disparó de inmediato. Me senté frente a él con calma. «Tú dijiste que querías hablar como adultos, ¿no? Pues hablemos». «Perfecto. Quiero que vuelvas a activar las tarjetas y las transferencias. Esto no tiene sentido». «¿Y qué me ofreces a cambio?», pregunté sin levantar la voz. Frunció el ceño. «Soy tu hijo, no tengo que ofrecerte nada». «Ah, pero yo sí tengo que darte todo sin esperar nada, ¿verdad?». Se quedó callado unos segundos. «Siempre has estado ahí para mí, es lo normal. También es normal regalarle una camioneta de 500,000 pesos a tu suegro y unos zapatos de 300 a tu padre». Hizo un gesto de fastidio. «Ya te dije que eso no tiene nada que ver». «Tiene todo que ver, Roberto. Tiene que ver con prioridades y respeto». Me levanté, fui al cuarto y regresé con la caja de cartón. La puse sobre la mesa entre los dos. «¿Sabes qué es esto?». «No». «Son todos los recibos de lo que he gastado en ti durante los últimos 30 años». Abrió los ojos incómodo. «Papá, no tenemos que hacer cuentas. Somos familia». «Exacto. Y ayer me demostraste cuánto valgo para ti. 300 pesos». Bajó la mirada. Intentó hablar, pero lo interrumpí. «No voy a seguir mendigando atención. No voy a seguir pagando para que me quieran». Se puso de pie nervioso. «Esto es ridículo. Estás destruyendo nuestra familia por un regalo». «No, hijo. La familia se destruye cuando decides que tu padre vale menos que quedar bien con un extraño». Me miró con una mezcla de enojo y desconcierto. «Tadeo no es un extraño, es el papá de Mariana. Y yo soy el que te crió, el que te pagó todo lo que tienes». Hubo un silencio espeso. Roberto respiraba agitado. «Papá, por favor, déjame compensarte. Te compraré algo mejor». «No habrá próxima vez. No se trata de regalos caros, se trata de respeto». Me miró fijo como si buscara una grieta en mi decisión. «No puedes hablar en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida». Sus hombros se hundieron ligeramente. «Entonces, ¿qué? ¿Ya no vamos a tener relación? Puedes ser mi hijo cuando aprendas a comportarte como tal. Hasta entonces eres un hombre de 34 años que necesita aprender a vivir sin el dinero de su papá». Se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Esto es cruel. Cruel es tratar a tu padre como un cajero automático y llamarle drama a su dolor». Me miró un momento más, luego dio media vuelta y se fue hacia la puerta. Antes de salir se volteó. «Te vas a arrepentir, te vas a quedar solo. Prefiero estar solo que sentirme solo estando con ustedes». Cerró la puerta con fuerza, dejando un silencio denso en la casa. Me quedé de pie un momento y luego me senté en mi sillón. Por primera vez en años, no me temblaban las manos. Los días siguientes fueron un ir y venir de llamadas, mensajes y timbres que yo no contestaba. Roberto probó de todo. Primero mensajes de culpa, diciéndome que estaba en una situación difícil, que Mariana no dormía por la preocupación, que Valeria me extrañaba. Luego intentó el lado nostálgico, enviándome fotos viejas, él de niño en mis brazos, su graduación, nuestra última Navidad juntos. Cada imagen iba acompañada de un mensaje como: «¿Recuerdas cuando éramos felices?». Cuando eso no funcionó, subió el tono. Mariana me llamó una tarde,
gritando que yo era un viejo egoísta, que estaba destruyendo su familia y que si Roberto caía en depresión sería mi culpa. No respondí nada. Colgué y bloqueé su número. Después vinieron los intermediarios, un primo lejano, un vecino, incluso el padre de la iglesia, todos con el mismo discurso. La familia es lo más importante, deberías perdonar, no vale la pena. Pelear por dinero. Yo los escuchaba y respondía lo mismo. Esto no es por dinero, es por respeto. Y cuando creí que ya había visto todas sus cartas, llegó la jugada más baja. Un sábado por la tarde, mientras leía en el patio, escuché pasos. Pensé que sería Roberto otra vez, pero al levantar la vista vi a Valeria entrando. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Abuelo», dijo con una voz que se me clavó en el pecho. Me levanté de inmediato y la abracé. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué te tiene así? Papá me dijo que ya no me quieres, que estás enojado con nosotros y que no vas a venir a mis cumpleaños ni a mis graduaciones». Sentí una rabia profunda, de esas que se sienten más en el corazón que en la cabeza. Roberto había cruzado una línea que no debía tocar, usar a su propia hija como herramienta para manipularme. «Siéntate conmigo, Valeria», le dije guiándola a las sillas del patio. «Vamos a aclarar esto». Se sentó limpiándose las lágrimas con la manga. «¿Alguna vez te he tratado mal?», le pregunté. «No, abuelo. Siempre has sido bueno conmigo. ¿Y crees que de repente dejaría de quererte solo porque tu papá y yo tenemos problemas?». «No, pero él dice que estás muy enojado», le expliqué que mi enojo no era con ella, que los problemas que tenía eran con su papá y que no tenían nada que ver con ella. «Tú eres mi nieta y siempre lo serás. Voy a estar en tus cumpleaños, en tus graduaciones y en cada momento importante, siempre que tú quieras que esté», le dije mirándola a los ojos. Su cara empezó a relajarse. «¿En serio, abuelo? ¿En serio?». Hizo una pausa y luego preguntó, «¿Es por los zapatos?». Me sorprendió que lo supiera. «Los zapatos solo fueron un símbolo, Valeria. El problema es que tu papá me hizo sentir que no valía para él, que no me respetaba». Se quedó pensativa. Yo le dije que estuvo mal. Me contestó que no entiendo porque soy joven, pero sí entiendo, abuelo. Me quedé callado un momento, admirando la claridad con la que lo decía. Una adolescente podía ver lo que un adulto se negaba a aceptar. «¿Puedo seguir viniendo a verte aunque papá se enoje?», preguntó. «Por supuesto. Esta siempre será tu casa». Ella sonrió por primera vez desde que llegó. «Entonces voy a venir más seguido». Y así, sin proponérselo, Valeria no solo me devolvió la calma, sino que me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, también me dejó una advertencia disfrazada de confesión. «Creo que papá está asustado, abuelo. Lo escuché hablar con mamá de que el dinero no alcanza y hasta preguntó por préstamos». Esa noche, mientras pensaba en sus palabras, supe que lo que venía podía ser más duro de lo que imaginaba. El lunes por la mañana, mientras me servía un café, escuché el timbre. Miré por la ventana y vi a Mariana en la entrada. Llevaba un conjunto elegante, maquillaje impecable y esa expresión que usaba cuando se preparaba para ganar una conversación. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Buenos días, Julián», dijo con un tono que sonaba cordial pero con filo. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte?». «Necesitamos hablar». Esto ya se salió de control. La dejé entrar. Caminó directo a la sala, se sentó y cruzó las piernas, como si estuviera en una reunión de negocios. «Esta rabieta que estás haciendo está afectando a mi familia», comenzó. «Tu orgullo está lastimando a personas que no tienen la culpa». «¿Rabieta?», pregunté, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. «Llámalo como quieras. Lo que importa es que, si no paras, vas a perder a tu familia para siempre». Me quedé mirándola unos segundos antes de responder. «Fue interesante que le llames perder a mi familia, a dejar de financiar mi propia humillación». Frunció el ceño. «Nadie te está humillando, Julián. Roberto, te respeta. Respetarme es regalarle una camioneta de 500,000 pesos a tu papá y darme unos zapatos de 300. Se movió, incómoda en el sillón. «No es por el valor del regalo, es por lo que significa.
Él quería tener un detalle con mi papá porque le conviene, porque tu papá tiene contactos que pueden ayudarlo. Lo sé, Mariana, no soy ingenuo. Suspiró como si intentara mantener la calma. Roberto me dijo tú nos ayudas porque eso te hace sentir útil, que si no aceptáramos tu apoyo, te sentirías rechazado. Ahí sentí un golpe diferente. Así que ese era el cuento que él le había vendido. ¿Eso te dijo? Sí, y tiene sentido. Muchos padres mayores sienten que darles dinero a sus hijos es una forma de mantenerse presentes. Me incliné hacia adelante. Mariana, ¿alguna vez me preguntaste directamente si eso era verdad? No. ¿Para qué? Roberto te conoce mejor que nadie. Pues aparentemente no me conoce nada. Se quedó callada. La miré fijo y continué. Quise ayudarlos al principio porque pensé que era temporal, que algún día serían independientes, pero se volvió un estilo de vida para ustedes. Nunca nos dijiste que te molestaba, respondió. Claro que no. Cada vez que les daba dinero, Roberto me decía lo agradecido que estaba y cómo me lo iba a devolver. Creí que lo valoraba. Ahora sé que solo valoraba el dinero. Ella bajó la mirada por primera vez. Tal vez fue un error de juicio. Un error de juicio es equivocarte en una tontería. Esto fue una decisión consciente. El silencio se volvió espeso. Mariana parecía debatirse entre defender a su esposo o aceptar lo evidente. ¿Qué tendría que hacer Roberto para que lo perdones?, preguntó al fin. Esto no es sobre perdón, Mariana, es sobre respeto. Él tendría que demostrar que me ve como a su padre, no como a su financista. ¿Y cómo se hace eso? Esa es una respuesta que debe encontrar él, no yo. No voy a darle un manual para que aprenda a valorarme. Se quedó quieta, mordiéndose el labio. Mi papá nunca me habría cortado económicamente sin importar lo que yo hiciera. Tu papá tampoco trabajó 30 años para financiar tu vida adulta y recibir como agradecimiento unos zapatos baratos. Mariana soltó una pequeña risa, sarcástica, pero se apagó rápido. Supongo que tienes razón y... No estuvo bien lo de los zapatos. ¿Y crees que Roberto lo sabe? Creo que sí, pero admitirlo sería aceptar que te ha tratado mal por mucho tiempo. Exacto. Y mientras no lo acepte, no puede cambiar, dije, levantándome para acompañarla a la puerta. Mariana se quedó de pie, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Salió con el mismo paso firme con el que entró, aunque ya sin la misma seguridad en su mirada. Cerré la puerta y me quedé pensando. Por primera vez, alguien de su lado había admitido que lo que pasó estuvo mal. Pero eso no significaba que el problema estuviera cerca de resolverse. Los días después de la visita de Mariana fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas, ni mensajes, ni visitas. Era como si todos estuvieran en una pausa, procesando lo que había pasado. Y yo aproveché ese silencio para hacer algo que no hacía desde hace décadas, pensar en mí mismo. Durante tanto tiempo me había definido como el papá de Roberto, el abuelo de Valeria, el que resolvía los problemas y ponía dinero donde hiciera falta, que había olvidado quién era Julián como persona. No me acordaba cuándo fue la última vez que me levanté y pensé únicamente en qué quería hacer yo, sin estar pendiente de si Roberto me necesitaba para pagar algo o si Mariana me llamaría para pedirme un favor urgente. Una mañana me levanté y en lugar de ir directo a revisar mis cuentas o encender el teléfono, para ver si había mensajes, fui a la cocina. Decidí preparar un desayuno solo para mí, sin prisas ni interrupciones. Huevos con champiñones, tocino bien dorado, pan tostado con mantequilla y café recién molido, de ese que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me senté en la mesa y lo disfruté despacio, como si fuera un banquete. Después salí a caminar al parque que está a unas cuadras de mi casa. Siempre lo había visto desde el coche, camino al trabajo o de regreso, pero nunca me había detenido a recorrerlo. Ese día lo caminé sin prisa, sintiendo el aire fresco, mirando los árboles y escuchando a los pájaros. Me senté en una banca y observé a la gente. Una pareja de ancianos jugando ajedrez,
una señora alimentando a los patos con migas de pan, un grupo de personas haciendo ejercicios de estiramiento. ¿Es la primera vez que viene? Escuché que me decía una voz femenina. Volteé y vi a una mujer de cabello gris bien cuidado, de unos 60 y tantos años, con una sonrisa amable y mirada tranquila. Sí, es la primera vez que me detengo a disfrutarlo, respondí. Yo vengo todas las mañanas desde que me jubilé. Me llamo Teresa, ¿y usted? Julián. Trabajé en una fábrica más de 40 años. Nos quedamos conversando un rato. Me contó que había sido enfermera y que al jubilarse decidió aprender cosas que siempre había querido. Pintura, viajes cortos y hasta se unió a un club de lectura. ¿No se sintió raro dedicarse tiempo a usted misma después de tantos años? Le pregunté. Al principio sí, pero luego entendí que vivir solo para los demás no es noble, es desgastante. Uno no puede dar lo que no tiene. Sus palabras me quedaron resonando. Me di cuenta de que yo llevaba años vaciándome para que otros estuvieran llenos y que eso me había dejado con poco para mí. Antes de irse, Teresa me invitó a su club de lectura. Me anotó el día, la hora y el lugar en un papelito. Lo guardé en la cartera, pensando que tal vez sería buena idea ir. Esa tarde volví a casa con una sensación diferente. Por primera vez en mucho tiempo había pasado horas sin pensar en Roberto, sin sentir enojo ni frustración. Abrí un cajón y saqué unos libros que tenía guardados desde hacía años. Me senté en mi sillón y empecé a leer. Dejé que mi mente viajara lejos de las discusiones, los reclamos y el resentimiento. Durante las siguientes semanas empecé a hacer pequeñas cosas para mí. Un día me puse a cocinar un guiso que no hacía desde que estaba mi esposa, solo por gusto. Otro día fui a un museo que ni recordaba que existía en la ciudad. Incluso me inscribí en una clase de computación para adultos mayores en la biblioteca municipal. Quería aprender a usar bien la computadora, no depender siempre de alguien para cosas simples. Fui al club de lectura de Teresa. Éramos unas 12 personas, todas mayores, y cada uno tenía su propia historia. Hablamos del libro, pero también de la vida, de cómo algunos se habían reinventado después de una pérdida o un cambio grande. Uno de los señores dijo algo que me marcó. Las personas que te aman respetan tus límites. Las que solo te usan se enojan cuando los pones. Esa frase me recordó de inmediato todo lo que había pasado con Roberto. En esos días, también recordé una anécdota que me hizo ver lo diferente que era mi vida ahora. Hace unos años, cuando todavía estaba atrapado en esa dinámica de darle todo a Roberto, un domingo él me pidió que lo acompañara a una vuelta rápida para elegir unos muebles. Dijo que solo serían 20 minutos. Terminamos en una tienda de lujo y 3 horas después yo estaba firmando la cuenta para pagarle un comedor carísimo, porque en ese momento no traía su tarjeta. Lo peor es que él ni siquiera me dio las gracias, simplemente dijo, luego te lo pago. Nunca lo hizo. En ese momento lo normalicé, pero ahora, mirándolo en retrospectiva, me doy cuenta de que ese tipo de cosas pasaban todo el tiempo. Justo cuando sentía que estaba empezando a recuperar una parte de mí que creía perdida, el teléfono sonó una mañana de sábado. Era Valeria. Su voz sonaba preocupada, más seria de lo normal. Abuelo, papá está en el hospital. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué pasó?, pregunté poniéndome de pie de inmediato. Anoche se desmayó. Dicen que está muy estresado y agotado. ¿Puedes venir? Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que me decía. Claro, mi niña. Voy para allá, respondí. Colgué el teléfono y me quedé quieto un momento. Sabía que esa calma que había tenido durante semanas estaba por romperse. Cuando llegué al hospital, el estacionamiento estaba casi lleno. Encontré un lugar al fondo y caminé rápido hacia la entrada. En la sala de espera estaba Mariana, sentada con las manos entrelazadas, el maquillaje corrido y los ojos rojos. Al verme, se levantó de inmediato. «Gracias por venir, Julián», dijo, y por primera vez en mucho tiempo no había sarcasmo ni tono altivo en su voz. «¿Cómo está?», pregunté.
Físicamente bien, pero el médico dice que está agotado mentalmente. Dice que ha estado bajo mucho estrés durante meses y que su cuerpo ya no lo aguantó. Me contó que la noche anterior Roberto estaba revisando papeles en la sala cuando de pronto se llevó la mano al pecho y perdió el equilibrio. Mariana pensó que era un infarto y llamó a emergencias. Resultó que no, pero su presión estaba por los cielos. Antes de entrar a verlo, me quedé un momento con Mariana en la sala. Ella hablaba de lo asustada que se sintió, de cómo Valeria lloraba, pero yo notaba algo más, una incomodidad en sus palabras, como si hubiera cosas que no me estaba diciendo. «Puedes pasar», me dijo finalmente, señalando la puerta del cuarto. Empujé despacio y ahí estaba Roberto, conectado a un monitor con el suero en el brazo. Dormía profundamente, y por un momento lo vi como cuando era niño, más pequeño, indefenso, ajeno a todo. Recordé una noche cuando él tendría unos 7 años, que se enfermó de gripe fuerte. Se despertó llorando y yo lo cargué en brazos. Lo llevé al baño para bajarle la fiebre con paños fríos y me quedé sentado con él hasta el amanecer. No había escuela, no había trabajo que importara más que estar ahí. Ahora lo veía, ya adulto, y no podía evitar pensar en cómo llegamos a este punto. Me senté en la silla junto a su cama y lo observé por varios minutos sin tocarlo. No quería que interpretara mi presencia como un «todo está bien». Al rato, abrió los ojos lentamente. Cuando me vio, sus labios temblaron un poco. «Papá», susurró, «¿cómo te sientes?». Pregunté sin moverme de la silla. «Cansado, muy cansado», respondió con voz baja. Hubo un silencio que se hizo pesado. Entonces él soltó. «Papá, ¿puedes perdonarme?». Me quedé mirándolo. «¿Por qué quieres que te perdone, Roberto?». «Por todo, por los zapatos, por no valorarte, por usar tu dinero, por tratarte mal. ¿Lo dices porque estás aquí en la cama de un hospital o porque realmente lo entiendes?», le pregunté. «Lo entiendo, creo que siempre lo supe, pero no quería aceptarlo». «¿Y por qué no querías aceptarlo?». «Porque aceptar que te he tratado mal me haría sentir como un mal hijo, y no quería verme así». «No eres un mal hijo, Roberto», dije sorprendiéndome a mí mismo. «Eres un hijo que ha cometido errores grandes». Él asintió despacio. «¿Hay forma de arreglarlo?». «Depende. ¿Qué estarías dispuesto a hacer?». «Lo que sea necesario». «Lo que sea necesario» es algo que la gente dice cuando está desesperada. «Necesito que seas específico». Se quedó pensando un rato. Finalmente dijo: «Quiero devolver la camioneta, usar ese dinero para pagarte parte de lo que te debo». Me incliné hacia adelante. «¿Y de dónde salió el dinero para esa camioneta?». «De ahorro, pero de ahorros que tenía porque tú pagabas la mayoría de mis gastos. O sea que en el fondo no era realmente tu dinero». «Sí, era dinero que pude guardar gracias a ti». «¿Y cómo te hace sentir admitir eso?», pregunté. «Avergonzado, mucho». «Bien. La vergüenza es un paso, pero no es todo». Me quedé callado un momento y recordé otra escena de hace unos años. Un día Roberto me pidió ayuda para pagar la reparación de su auto. Dijo que era urgente porque lo necesitaba para trabajar. Le di el dinero, pero a la semana lo vi en redes sociales subiendo fotos de un viaje con Mariana a la playa. Cuando le pregunté, dijo que el arreglo había salido más barato de lo que pensaba. Nunca me devolvió lo que sobró. En ese momento lo dejé pasar, pero ahora me daba cuenta de que ese patrón se había repetido demasiadas veces. «No quiero que me devuelvas dinero, Roberto», le dije. «Quiero que aprendas a vivir con lo que ganas, que valores las relaciones más que las apariencias, que aprendas a ser hijo antes que yerno». Él me miró, como si buscara una señal de que había esperanza. «¿Y mientras aprendo?». «Mientras aprendes, yo voy a seguir viviendo mi vida. Si quieres ser parte de ella, tendrás que demostrar que me valoras como persona, no como proveedor». Él asintió, y aunque todavía había mucha distancia entre los dos, por primera vez en meses sentí que estábamos hablando de verdad. No era una reconciliación, pero sí un punto de partida.
Roberto estuvo hospitalizado solo un par de días más. El médico insistió en que debía bajar el ritmo y aprender a manejar el estrés. De lo contrario, su salud se deterioraría rápido. El día que le dieron de alta, Mariana me agradeció por haber ido, aunque lo hizo con un tono distante, como si todavía no estuviera lista para bajar la guardia. Yo salí del hospital con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba que no hubiera sido algo grave. Por el otro, sabía que la verdadera prueba no sería en esa cama, sino en su vida diaria. Las palabras que intercambiamos ahí podían sonar sinceras, pero la sinceridad se demuestra con acciones. La primera semana, después de su alta, no hubo contacto, ni una llamada, ni un mensaje. Era raro, pero también me daba un respiro. Aproveché esos días para seguir con mis rutinas nuevas: leer, ir al parque, asistir al club de lectura. Incluso un jueves me animé a ir con Teresa y 2 señores más del grupo a una exposición de fotografía en el centro. Caminamos por calles que yo no recorría desde hacía años y me sorprendió cómo habían cambiado. Una tarde, Valeria vino a visitarme. Traía una bolsa con pan dulce y una sonrisa genuina. «Papá está en casa, descansando. Dice que está buscando trabajo extra. Monsieur», contó mientras servíamos café. «¿Trabajo extra?», pregunté un poco incrédulo. «Sí, dice que quiere ser más independiente y no depender de nadie». Yo solo asentí, pero por dentro pensaba que esas eran palabras grandes para alguien que llevaba años acostumbrado a que otro le resolviera las cosas. Recordé una anécdota de hace unos años que me hizo sonreír con amargura. Roberto había conseguido un empleo nuevo y me dijo que quería celebrarlo invitándome a comer. Llegó el día y cuando llegó la cuenta me pidió que la pagara porque había olvidado su cartera. Esa costumbre de dejar que yo asumiera cualquier gasto era tan normal para él como respirar. Pensar que ahora hablaba de independencia me sonaba como música bonita que todavía no sabía si era real o solo un ensayo. La segunda semana recibí su primera llamada. «Hola, papá. Solo quería decirte que devolví la camioneta». «¿La devolviste?», pregunté sorprendido. «Sí, la regresé al concesionario. No me devolvieron todo el dinero, pero lo usé para pagar unas deudas que tenía pendientes. Era un gesto importante, aunque no cambiaba de golpe la historia». «Está bien, Roberto. Es un buen inicio», le dije, sin exagerar mi reacción. Un par de días después, apareció en mi casa un domingo por la mañana. Traía pan y un termo con café. No venía a pedirme nada, y eso ya era una novedad. Nos sentamos en la mesa del comedor y hablamos de cosas simples: el clima, una película que había visto, el partido de fútbol del sábado. No mencionamos dinero ni problemas. Fue una conversación tranquila, pero en el fondo yo estaba midiendo cada gesto, cada palabra. A la tercera semana, volvió a visitarme. Esta vez me dijo que había aceptado un segundo trabajo por las tardes. «Es pesado, pero así no tengo que pedir ayuda. Quiero aprender a vivir con lo mío». Me contó que Valeria estaba feliz porque, aunque ahora lo veía más cansado, notaba que estaba haciendo un esfuerzo real. Yo lo escuché, y aunque no le di un aplauso ni le lancé elogios, sí le dije algo que noté lo tocó. «Si lo haces por ti va a durar, si lo haces solo, si lo haces para que yo te felicite, no». Recordé otra situación del pasado que me hizo entender lo mucho que costaría este cambio. Hace años, Roberto y Mariana me pidieron dinero para arreglar el baño, porque supuestamente tenía una fuga. Les di la cantidad sin pensarlo. Semanas después, vi en redes que se habían ido de viaje a Cancún. Cuando los confronté, me dijeron que la fuga no era tan grave y que aprovecharon para relajarse. Ese tipo de decisiones eran las que habían creado el abismo entre nosotros. Ahora, sentado frente a mí, Roberto parecía otro. No hablaba de lujos, no presumía compras nuevas. Incluso me comentó que había vendido un par de cosas para liquidar otra deuda. «No te estoy contando esto para que me perdones rápido, papá», dijo. «Te lo cuento porque quiero que sepas que estoy haciendo algo». Asentí, pero le dejé claro que el cambio verdadero no era solo pagar deudas o trabajar más. «El respeto, Roberto.
se construye en lo cotidiano, en cómo hablas, en cómo tratas a los demás, no solo en lo que pagas o no pagas. Salió de casa después de un par de horas. Lo vi subirse a su auto y por primera vez en mucho tiempo no sentí esa presión en el pecho que me provocaban sus visitas, quizá porque no había venido a pedirme nada, quizá porque veía un pequeño avance. Esa noche, mientras leía en el sillón, pensé que tal vez no estábamos cerca de una reconciliación total, pero sí de un terreno donde el respeto pudiera volver a crecer. Sin embargo, también sabía que un par de gestos no borraban años de costumbre, y yo, después de todo lo que había vivido, ya no estaba dispuesto a conformarme con palabras bonitas. Las semanas siguientes empezaron a tener un ritmo distinto. Roberto venía a verme los domingos por la mañana, siempre con algo en la mano: pan, fruta o café. Nunca llegaba con las manos vacías, y aunque eso podía parecer un detalle mínimo, para mí era un cambio enorme. Durante años se había presentado solo para pedir, no para dar. Al principio nuestras charlas eran superficiales, pero poco a poco empezó a hablar más de su vida diaria. Me contaba de su trabajo, de cómo se sentía más cansado pero también más productivo. Me dijo que había aprendido a preparar su propia comida para ahorrar y que incluso había empezado a llevar un registro de sus gastos en una libreta. Un domingo, mientras tomábamos café, me soltó: «Papá, la semana pasada estuve a punto de pedirte dinero otra vez. Lo miré sin decir nada, dejando que siguiera. Tuve un problema con el carro, la reparación costaba más de lo que tenía y por un momento pensé, mi papá puede ayudarme. Pero después recordé lo que me dijiste y busqué otra opción. Terminé pidiéndole a un compañero de trabajo que me adelantara parte de mi pago. Me cobró un poco de interés, pero lo pagué en 3 días. Eso es lo que tenías que hacer», le respondí. «Resolverlo tú mismo». Sí. No fue fácil, pero me hizo sentir bien. Mientras lo escuchaba, recordé una vez hace muchos años que tuvo un problema parecido. En aquella ocasión, en lugar de buscar opciones, vino directo a mí. Yo le di el dinero y él prometió devolvérmelo. A la semana lo vi estrenando un celular nuevo y cuando le pregunté dijo que, ya que tenía algo de dinero extra, aprovechó la oferta. Esas actitudes eran las que habían desgastado todo. A mediados de ese mes, surgió una situación que puso a prueba si el cambio de Roberto era real. Mariana me llamó un martes por la noche. «Julián, ¿puedes prestarnos tu tarjeta para pagar la colegiatura de Valeria? Te la devolvemos el viernes». «No, Mariana, no voy a hacerlo. Pero es para tu nieta». «Lo sé, y justamente por eso ustedes tienen que aprender a resolverlo». Colgó molesta, y durante 2 días no supe nada de ellos. El domingo siguiente, Roberto llegó solo. Me contó que él y Mariana habían discutido porque ella quería insistirme y él se negó. Le dije que no es tu obligación resolver nuestros problemas, que si queremos darle lo mejor a Valeria, tenemos que ganarlo nosotros, dijo con un tono firme que rara vez le había escuchado. Esa conversación me hizo pensar en otra anécdota de cuando Valeria era pequeña. Una vez Mariana me pidió dinero para un regalo especial para la niña. Yo lo di sin preguntar, pero tiempo después me enteré de que ese dinero se había usado para un bolso caro que Mariana quería. Valeria había recibido un regalo más modesto y a mí me lo presentaron como si hubiera sido comprado con el dinero que presté. Ver ahora a Roberto, defendiendo la idea de no pedirme, incluso enfrentándose a su esposa por eso, era un cambio significativo. No me ilusionaba demasiado rápido, pero lo notaba. Otra prueba vino poco después. Un amigo mío del club de lectura organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a varias personas y, entre ellas, a Roberto. Durante años, en reuniones así, él solía comportarse con un aire de superioridad, hablando de sus logros, muchos de los cuales habían sido posibles porque yo le había ayudado. Esta vez, sin embargo, lo vi escuchar más de lo que hablaba. Incluso me sorprendió cuando, en medio de una conversación, dijo: «Lo que más valoro últimamente es aprender de los demás». No era la frase típica que yo esperaba de él.
Al volver a casa, recordé que hace tiempo, en una comida familiar, un primo suyo le preguntó cómo había conseguido su coche nuevo. Él, sin dudarlo, respondió: «Pues mi papá me ayudó como siempre», con un tono burlón que me hizo sentir humillado delante de todos. Ese recuerdo todavía me ardía, pero ahora parecía que él mismo estaba intentando borrar esa imagen. Sin embargo, no todo era perfecto. Una tarde, mientras hablaba con Valeria por teléfono, ella me contó que Mariana seguía insistiendo en que yo no debería dejar de ayudarles. No lo decía directamente a mí, pero lo repetía frente a Roberto. Eso me hizo pensar que, aunque él estaba intentando cambiar, no todos a su alrededor compartían ese esfuerzo. Esa noche, mientras me preparaba un té, pensé que este proceso no sería rápido. Roberto podía dar pasos hacia adelante, pero también podía tropezar si no se cuidaba de la influencia de Mariana. Aún así, algo estaba claro. Yo ya no iba a retroceder. El camino que había comenzado, de vivir para mí y no para los demás, no lo iba a abandonar, aunque eso significara perder a personas en el proceso. Esa semana, las cosas parecían tranquilas, pero yo ya sabía que en cualquier momento podía surgir una situación que pusiera a prueba todo lo que Roberto decía haber cambiado, y no tardó. El jueves por la tarde me llamó Valeria. Su voz sonaba nerviosa. «Abuelo, hoy tuvimos un problema en el súper». «¿Qué pasó?», pregunté, preocupado. «Mi mamá quiso pagar con la tarjeta de mi papá, pero no tenía saldo suficiente. Él se molestó mucho y casi se ponen a discutir ahí mismo. No era raro que tuvieran desacuerdos por dinero». Pero lo que me sorprendió fue lo que Valeria dijo después. En lugar de irse a casa a quejarse, mi papá llamó a un compañero para ofrecerle hacer unas horas extras cargando mercancía. Dijo que no quería pedirte ni un peso. Colgué pensando que tal vez sí estaba tomando en serio sus palabras. Aún así, decidí no decirle nada hasta verlo en persona. Ese domingo llegó temprano, con una bolsa de naranjas y un paquete de tortillas recién hechas. «Para que no digas que no traigo nada», bromeó. Yo sonreí y lo invité a pasar. Mientras desayunábamos, me contó que las horas extras le habían pagado poco, pero que con eso había cubierto lo que faltaba en el súper y todavía le quedó para comprar algo de fruta para mí. «Antes lo habría resuelto llamándote», admitió. «Pero esta vez pensé, si lo hago una vez, voy a volver a hacerlo siempre. Así que mejor no». Le respondí que esa era exactamente la mentalidad que necesitaba. Después de desayunar, le propuse algo inesperado. «Roberto, esta semana es el aniversario del club de lectura. Vamos a tener una comida especial y me gustaría que vinieras como invitado». Me miró sorprendido. «¿Seguro que quieres que vaya? No sé si...» «Quiero que vayas, quiero ver cómo te manejas con gente que no conoces, sin presumir, sin exagerar». Aceptó, y el sábado llegó puntual. Vestía una camisa sencilla y unos zapatos limpios, nada de lujos ni ropa de marca. Ya en el lugar lo presenté con algunos amigos. Para mi sorpresa, se mostró atento y respetuoso, escuchando más de lo que hablaba. En un momento, uno de los señores mencionó un problema que había tenido con un hijo que le pedía dinero constantemente. Todos rieron con incomodidad, menos Roberto, que se quedó serio. «Sé lo que es eso», dijo, «y sé lo difícil que es cambiarlo. Estoy trabajando en no ser esa clase de hijo». Hubo un silencio breve, pero sentí que esas palabras le ganaron respeto entre quienes lo escuchaban. No era fácil admitir algo así frente a extraños. Ya de regreso a casa, paramos en un mercado. Mientras comprábamos algunas cosas, se acercó un joven que vendía dulces y chicles. Roberto le compró un paquete entero y le dio un billete sin pedir cambio. «Cuando yo era niño también tuve que vender cosas en la calle», me dijo después, «y sé lo que significa que alguien te compre sin regatear». Esa anécdota me sorprendió porque nunca me la había contado. Tal vez ahí estaba parte de la raíz de su orgullo y de su resistencia a aceptar ayuda. Sin embargo, no todo fue perfecto. Durante la semana siguiente, Mariana volvió a llamarme. «Julián, necesito que me prestes para pagar una deuda del teléfono. Roberto no quiere pedírtelo, pero yo sí». Le dije que no,
y ella colgó molesta. El domingo, cuando Roberto vino, le conté la llamada. Lo sé, me lo dijo, respondió. Discutimos por eso, pero le dejé claro que no voy a cruzar esa línea otra vez. Me quedé mirándolo, intentando detectar si lo decía convencido o solo para quedar bien, pero no vi rastro de duda. Si mantienes esa postura, entonces sí creo. ¿Y que vas por buen camino?, le dije. Al despedirse me dio un abrazo más fuerte de lo habitual. No sé si era gratitud, orgullo o ambas cosas, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que ese abrazo no escondía un interés. Esa semana, la calma que había logrado mantener se rompió. El miércoles por la noche, mientras veía un partido en la televisión, recibí un mensaje de Valeria. «Abuelo, ¿puedo ir a tu casa mañana?», me escribió. «Claro, mi niña, aquí te espero. ¿Todo bien?». «Sí. Bueno, más o menos». Al día siguiente llegó temprano, con una mochila pequeña y el ceño fruncido. Se sentó a la mesa de la cocina, y empezó a hablar sin rodeos. «Anoche mis papás discutieron. Mi mamá quiere que le prestes dinero para un viaje que quiere hacer con sus amigas a Cancún. Mi papá le dijo que no, que ni loco iba a pedírtelo». Me quedé en silencio, pero por dentro sabía que eso podía ser un punto de quiebre. Mariana nunca aceptaba un no tan fácilmente. Si algo había aprendido con los años, era que cuando ella quería algo, no descansaba hasta conseguirlo, aunque tuviera que manipular o presionar. Valeria siguió contándome que la discusión había sido fuerte, que Mariana incluso insinuó que yo seguramente estaba dispuesto, pero que Roberto ya no quería pedir por orgullo. Esa última frase me dejó pensando. Era evidente que no entendía el cambio que su esposo intentaba hacer. El domingo llegó Roberto, pero se notaba cansado. Apenas se sentó, me confirmó lo que ya sospechaba. «Mariana no. Me habla desde hace 3 días», dijo sirviéndose un café. «¿Por lo del viaje?», pregunté. «Sí. Quiere que se lo pagues tú». Yo le dije que no, que si quiere ir, que junte su dinero. Me dijo que me estaba volviendo egoísta y que no me reconocía. En otra época esas palabras habrían sido suficientes para que él cediera. Yo lo conocía bien. Su debilidad era evitar los conflictos a cualquier precio, incluso si eso significaba ponerme a mí en problemas. «¿Y qué vas a hacer?», le pregunté. «Nada, no pienso cambiar de opinión», me respondió, mirándome fijo a los ojos. Esa seguridad me recordó una situación de hace años. Mariana quería cambiar de auto y me pidió ayuda porque era para la familia. Terminé pagando la mitad, y a la semana vi fotos en redes donde ella presumía el coche como si lo hubiera pagado completo. Ni siquiera me mencionó. Desde ese día me prometí que no volvería a financiar sus caprichos. Para despejar la tensión, le propuse a Roberto ir al tianguis del barrio. Caminamos entre puestos de frutas, ropa y antigüedades. El aire olía a elotes asados y tacos de carnitas, y el bullicio de la gente le daba un toque vivo a la mañana. En uno de los pasillos, un señor mayor estaba vendiendo herramientas usadas sobre una manta. Roberto se detuvo a mirarlas y terminó comprando un destornillador y unas pinzas. «Las necesito para arreglar una puerta en la casa», me dijo. Antes habría llamado a alguien y gastado más, pero ahora prefiero hacerlo yo. Me sorprendió porque no lo recordaba como alguien que se ensuciara las manos con ese tipo de trabajos. Incluso me contó, mientras seguíamos caminando, que cuando recién se casó, Mariana siempre prefería pagar por todo, aunque fuera algo que él podía intentar reparar. «No quiero que parezca que vivimos como pobres», le decía. Ahora parecía pensar distinto. En el camino de regreso pasamos por un puesto de discos viejos. Roberto se detuvo y, para mi sorpresa, compró un álbum de Vicente Fernández que yo había buscado sin éxito en varias tiendas. «Es para ti», me dijo. Me acordé que lo escuchabas cuando yo era niño. Ese gesto tan simple me tocó más de lo que él imaginaba. No era el valor del disco, sino que se hubiera tomado la molestia de recordarlo. Ya en casa, nos sentamos en el patio con un par de refrescos. Me confesó algo más. «Papá, a veces me dan ganas de tirar la toalla y pedirte ayuda, pero luego pienso en lo que perdería, tu respeto
y el mío. Eso me detiene. No respondí de inmediato. Me limité a darle una palmada en el hombro y a escuchar el canto de los pájaros que se colaban desde los árboles vecinos. Cuando ya estaba por irse, sonó su teléfono. Vi cómo su expresión cambiaba al mirar la pantalla. «Es Mariana», dijo. Contestó y aunque no podía escuchar la voz de ella, era evidente que estaba molesta. «Te dije que no voy a pedírselo», repetía él, con calma pero firmeza. Lo dijo 3 veces antes de colgar. Me miró y sonrió, una mezcla de cansancio y orgullo. «Aguantar la presión es más difícil de lo que pensaba», admitió. «Pero me siento mejor que cuando todo era fácil a costa tuya». Mientras cerraba la puerta, pensé que ese momento era más valioso que cualquier disculpa. No solo porque había resistido, sino porque lo había hecho frente a Mariana, que siempre había sabido cómo manipularlo. Esa noche, mientras preparaba un café, recordé la primera vez que me planté y dejé de ayudarle económicamente. Fue una pelea terrible. Me gritó, me dijo que lo estaba abandonando y que no me importaba mi familia. Ahora, años después, lo escuchaba decir que no quería volver a esa vida. Y por primera vez lo creía. La tensión en la familia subió al máximo unos días después. Era jueves por la tarde cuando mi hermana Laura me llamó. Su tono era extraño, como si midiera cada palabra antes de soltarla. «Oye, Julián», me habló Mariana. «¿Y ahora qué pasó, padre?», pregunté, aunque ya intuía por dónde iba el asunto. «Pues me dijo que si yo podía convencerte de que le prestaras para un viaje que quiere hacer. Dice que es algo importante para su bienestar y que tú siempre has estado ahí para ayudar». Me quedé en silencio unos segundos, tratando de contener el enojo. «¿Y qué? ¿Le dijiste?», pregunté. «Le dije que no me meto en esos temas, pero me insistió. Hasta me dijo que tú tienes el dinero y que para ti no sería un problema». Respiré hondo. No me sorprendía que Mariana intentara presionarme a través de otra persona, pero sí me molestaba que fuera con mi propia hermana. Era una jugada baja. Esa noche llamé a Roberto. «Hijo, ¿tú sabías que Mariana estaba contactando a familiares para pedirme lo del viaje?». Hubo un silencio largo. «Sí, me enteré ayer. Le dije que no lo hiciera, que yo me encargo de mis decisiones. Pero ya sabes cómo es, el sábado cuando llegó a mi casa lo noté más serio que de costumbre. Se sentó y antes de que yo dijera algo comenzó a hablar. «Papá, no sé si estoy haciendo bien o mal, pero no voy a ceder. Ella cree que me volví duro, que estoy dejando de pensar en ella. Pero yo creo que lo que estoy haciendo es empezar a pensar en lo correcto». Le conté que me había dolido que involucrara a Laura. «Eso no está bien, Roberto. No puedes dejar que el respeto por tu decisión se rompa de esa manera». «Lo sé. Por eso, si vuelve a hacerlo, voy a poner un límite más claro». Para despejar la cabeza, le propuse ir a visitar a don Ernesto, un viejo amigo mío que había sido como un mentor para él cuando era adolescente. Tomamos un taxi y al llegar, don Ernesto nos recibió con un abrazo fuerte. Pasamos la tarde hablando de anécdotas antiguas, las veces que Roberto lo ayudó a cargar sacos de cemento, cómo aprendió a reparar una bicicleta, e incluso aquella ocasión en la que casi incendian una parrilla improvisada en una carne asada. «Yo siempre dije que este chamaco tenía manos para trabajar», comentó don Ernesto. «Nada más que a veces la vida nos pone cómodos y nos olvidamos de lo que somos capaces». Esa frase quedó flotando en el aire. De regreso, Roberto me confesó que escuchar a don Ernesto le recordó que sí había tenido épocas en las que se ganaba lo suyo. «Creo que me acomodé demasiado», dijo, «y eso me hizo olvidar lo que se siente lograr algo por mérito propio». Al día siguiente, Mariana apareció en mi casa. Llegó sin avisar con una carpeta en la mano. «Vengo a mostrarte el itinerario del viaje», dijo sonriendo como si eso fuera a convencerme. «Son solo 5 días y realmente lo necesito». Me senté frente a ella y fui directo. «Mariana, no voy a prestarte ese dinero. No es una necesidad, es un capricho». Su sonrisa se borró. «¿Entonces qué? ¿Prefieres vernos distanciados? Porque si no me ayudas, esto va a causar más problemas entre Roberto y yo». Antes de que pudiera contestar,
La puerta se abrió y Roberto entró. Al vernos, entendió al instante de qué se trataba. «Te dije que no lo hicieras», le dijo serio. «No es asunto de mi papá, es nuestro». «Es que tú no entiendes», respondió ella alzando la voz. «Siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué ahora no?» «Porque ahora yo no quiero vivir dependiendo de él», respondió Roberto firme. «Y si eso significa que tú estés molesta conmigo, lo acepto». La discusión duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para dejar claro que él no iba a ceder. Mariana salió de la casa sin despedirse, cerrando la puerta con fuerza. Nos quedamos en silencio. Finalmente, Roberto habló. «Sé que esto puede afectar mi matrimonio, pero si cedo una vez, voy a volver al mismo círculo de siempre. Hijo, no puedo decirte cómo manejar tu vida de pareja, pero sí puedo decirte que hoy me demostraste algo, que estás dispuesto a sostener lo que dices, aunque te cueste». Se quedó mirando al piso, como procesando mis palabras. Luego levantó la vista y me sonrió, con una mezcla de orgullo y alivio. «No sé si sea fácil lo que viene, pero prefiero esto a seguir sintiéndome un mantenido». Esa noche, mientras guardaba la taza de café en el fregadero, pensé en cómo había cambiado la dinámica. Antes, Mariana ganaba estas batallas sin siquiera levantar la voz. Ahora Roberto había enfrentado a todos, incluso a ella, por mantener su decisión. Y eso, aunque trajera problemas, era un paso enorme. Después de la discusión con Mariana, pasaron varios días sin que yo supiera mucho de cómo estaban las cosas entre ellos. Roberto no me llamaba y yo tampoco quería presionarlo, así que me limité a esperar. Sin embargo, el silencio me tenía inquieto. Un martes por la tarde, mientras revisaba unas cuentas, escuché que tocaban la puerta. Para mi sorpresa, era Valeria. Venía sola, con una bolsa de pan en la mano y una sonrisa tímida. «Abuelo, te traje unos bolillos para que hagas café con pan», dijo entrando sin esperar respuesta. La noté más tranquila que la última vez que vino. Nos sentamos en la cocina y después de un rato me contó que sus papás seguían sin hablar mucho, pero que algo raro había pasado. Ayer escuché a mi mamá decirle a mi tía Rosa que a lo mejor estaba exagerando y que tal vez el viaje podía esperar, me dijo como si no pudiera creerlo. Yo tampoco lo podía creer del todo. Mariana no era de las que reculan fácilmente. Entonces Valeria soltó la frase que me hizo entender todo. «Es que el otro día, la señora Matilde, la vecina de enfrente, le dijo que admiraba mucho a mi papá por no estar pidiéndote dinero. La señora Matilde era conocida en el barrio por ser directa y también por tener buena relación con Mariana. Si alguien podía influir en ella, era ella». Al día siguiente, mientras estaba en el jardín regando las plantas, vi a Matilde acercarse. «Julián, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó. «Claro, vecina». «No sé si me corresponde, pero el otro día hablé con Mariana y le dije que tu hijo está haciendo bien en no pedirte nada. Creo que eso la hizo pensar. Le agradecí con sinceridad. Era extraño recibir apoyo en este tema, sobre todo de alguien que no estaba directamente involucrado. Esa tarde, Roberto me llamó por fin. «Papá, quería contarte algo. Hoy Mariana me pidió disculpas». «¿De verdad?», pregunté, incrédulo. «Sí. Me dijo que había hablado con Matilde y que eso le hizo ver que yo estaba tratando de hacer lo correcto. Todavía no está contenta, pero al menos ya no me está presionando con lo del viaje». Se notaba en su voz un tono de alivio que hacía semanas no escuchaba. Me propuso que nos viéramos el sábado para comer. Acepté sin dudarlo. Cuando llegó ese día, fuimos a un pequeño restaurante familiar que está a unas cuadras de mi casa. Mientras esperábamos la comida, hablamos de cosas sencillas: fútbol, noticias, chismes del barrio. Sentí que era la primera conversación verdaderamente relajada que teníamos en mucho tiempo. En un momento, Roberto me dijo algo que me dejó pensando. «Papá, creo que me estoy dando cuenta de que el verdadero cambio no es dejar de pedirte ayuda, sino aprender a resolver por mí mismo las cosas. Antes, si Mariana se enojaba, lo primero que pensaba era en cómo evitar la pelea, aunque eso implicara ceder y meterte a ti en el problema. Ahora,
Pues ya no. Me contó que en la semana había arreglado una fuga en la cocina él solo. Me describió con orgullo cómo fue a la ferretería, compró la herramienta y lo solucionó en un par de horas. Parece una tontería, pero me sentí bien, dijo. Antes habría pagado a alguien por hacerlo, y eso es parte de lo que nos tenía siempre apretados de dinero. Le respondí que esas pequeñas victorias son las que realmente construyen la confianza en uno mismo. Cuando terminamos de comer, pasamos por una panadería para comprar algo para Valeria. En el camino, me di cuenta de que su semblante era distinto, más relajado, más seguro. Incluso bromeó con la cajera sobre no gastar de más. Ya en la puerta de mi casa, antes de despedirse, me dijo algo que me dejó un nudo en la garganta. Papá, no sé si algún día pueda devolverte todo lo que has hecho por mí, pero al menos quiero devolverte tu tranquilidad. Esa noche, mientras me servía un café, reflexioné en lo irónico que era que un problema que empezó por un viaje que Mariana quería hacer terminara acercándome más a mi hijo. Y sobre todo, me di cuenta de que el apoyo puede venir de los lugares menos esperados, como de una vecina que se atrevió a decir lo que pensaba y ayudó a destrabar algo que parecía imposible. Me dormí con una sensación de calma que hacía tiempo no sentía, pero también con la certeza de que todavía quedaban pruebas por superar. El último domingo de ese mes, Roberto me llamó temprano. Su voz sonaba distinta, con un toque de preocupación. «Papá, necesito contarte algo importante. ¿Puedo ir?» «Claro, aquí estoy», le respondí, sintiendo que algo serio venía. Llegó en menos de media hora. Apenas se sentó en la sala, soltó la noticia. Ayer se descompuso la transmisión del coche. El mecánico dice que la reparación costará alrededor de 28,000 pesos. Vaya golpe, dije. ¿Y qué piensas hacer? En otro tiempo, esa pregunta habría sido innecesaria. Roberto habría dicho, pues papá, ¿me ayudas? Pero ahora vi que estaba procesando otra cosa. Tengo algo ahorrado, pero no alcanza para todo. Mariana me sugirió que viniera contigo. Le dije que no. Ella se molestó, pero no puedo dar marcha atrás ahora. Me explicó que había pensado en vender unas herramientas que tenía guardadas y que no usaba. También había considerado trabajar unas horas extra en la bodega, donde estaba ayudando, los fines de semana. Sé que será pesado, pero prefiero partirme el lomo que volver a pedirte dinero. Lo escuchaba y me sentía dividido. Una parte de mí quería ofrecerle la ayuda sin que él la pidiera, pero otra sabía que hacerlo sería romper todo lo que había avanzado. Para cambiar de ambiente, le propuse ir al mercado de pulgas de la ciudad. Caminamos entre puestos llenos de cosas curiosas. Roberto, con su instinto de comerciante, empezó a preguntar precios y a comparar artículos. En un puesto de herramientas viejas, encontró un juego de llaves que sabía que podía revender. Lo compró y me explicó su plan. Voy a limpiar estas piezas, ponerlas en internet y venderlas. Tal vez no sea mucho, pero todo suma. De regreso, pasamos por la casa de don Ernesto. Él nos recibió con su humor de siempre y al escuchar el problema le dio un consejo simple. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que usar todo lo que uno sabe y todo lo que uno tiene a mano. Y si eso no alcanza, entonces se aprende algo nuevo para que alcance. Ese comentario pareció encender algo en Roberto. En el camino a casa, me dijo que iba a hablar con un amigo que sabía reparar transmisiones, para ver si podía conseguirle la mano de obra más barata. Al día siguiente me llamó emocionado. «Papá, conseguí que me lo arreglen por 18,000. Voy a cubrirlo con lo que tengo ahorrado y lo que saque de las ventas. No voy a tener que pedir prestado a nadie». Sentí un orgullo enorme. No era solo el hecho de que resolviera un problema grande sin pedirme dinero. Era ver que lo hacía con creatividad y determinación. Unos días después, me invitó a su casa para ver cómo había quedado el coche. Estaba impecable. Mariana nos recibió más seria que de costumbre, pero sin comentarios hirientes. Valeria, en cambio, estaba feliz. «Mira, abuelo, mi papá arregló todo sin que tú tuvieras que ayudarle». Esa frase, dicha así de simple, me confirmó que lo que habíamos vivido en estos meses
había dejado huella. No solo en él, sino en toda la familia. Nos sentamos a comer y por primera vez en mucho tiempo sentí que la tensión no estaba flotando en el aire. Roberto habló de futuros planes. Quería ahorrar para cambiar las llantas, reparar una gotera y eventualmente juntar para un pequeño viaje con Valeria. No mencionó a Mariana en esos planes, pero tampoco había amargura en su voz. Al despedirme, me abrazó, más fuerte de lo habitual. Gracias, papá. No por el dinero, sino por no dármelo. Suena raro, pero eso me ha hecho mejor. Esa noche, ya en mi casa, pensé en cómo había empezado todo. Con una simple negativa a prestar dinero para un viaje que no era necesario. En aquel momento parecía una decisión, pequeña, pero fue la chispa que encendió un cambio profundo. No sé qué retos vendrán después, pero ahora sé que mi hijo puede enfrentarlos sin verme como su cajero automático. Y, más importante aún, sé que puede hacerlo con la frente